Bueno, buenas tardes a todos los participantes, operadores del sistema de banca para el desarrollo. Un gusto, mi nombre es Jason Calvo. Yo les voy a ser el facilitador en el curso de empresarialidad, entorno económico, financiero, riesgos y oportunidades. Soy el autor del libro que ustedes van a utilizar. Y como ya ustedes saben, es un curso que va a ser virtual. Sin embargo, vamos a tener de 2 a 3 sesiones grabadas para mejor comprensión de la materia. ¿Cuál es la idea del curso? La idea del curso es entender el entorno económico y cómo afecta a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y que nosotros, en el papel de facilitadores, con las personas que necesitan el crédito para empezar a desarrollar su empresa, no solo les ayudemos, sino que definitivamente tenemos que entenderlos. Y por eso el libro se estructura de la siguiente manera. El libro es el autor principal es su servidor, Jason Calvo. Yo soy licenciado en Planificación Económica, licenciado en Economía, cuento con 2 maestrías y en este momento estoy en la última parte del doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Camagüey, Cuba. Esperemos que eso nos sirva de bastante. El libro se subdivide en una parte que es el contexto de la micro, pequeña y mediana empresa, una visión internacional. Aquí donde nosotros vamos a hablar un poquito de cuál ha sido el auge de la pequeña y la mediana empresa, no solo nacional, qué es el término emprendedurismo realmente, y si es el mismo término que manejan ustedes, porque manejan las personas que andan en busca de financiamiento. Una segunda sección que es de las ideas de negocio, que aquí ustedes van a tomar el papel de la persona que está del otro lado del mostrador. Entonces ustedes al leer esa sección, que son nada más de unas 50 páginas, ustedes van a desarrollar una idea de negocio y van a hacer un trabajo final que es presentar la idea de negocio. Eso lo vamos a hacer vía web con la plataforma de la UNED, y aquí la idea de nosotros es que ustedes sientan, vivan y perciban qué es lo que trate de hacer un pequeño emprendedor. Y vendrá ya después la parte de economía, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la sesión 2. Hoy vamos a ver lo que es la microeconomía, entender qué es la economía, qué es el problema económico, qué contiene el problema económico, qué es la oferta, qué es la demanda, cómo se desplaza la demanda, cómo se mueve la oferta, qué determinantes tiene la oferta, qué determinantes tiene la demanda, cuáles son las funciones de la oferta y la demanda, y hasta llegar al punto de equilibrio. Entonces la idea es, en esta primera sesión, que ustedes lean el material, y ahí en la plataforma ustedes van a tener las indicaciones, y una vez obtenidas las indicaciones, entonces revisan esta grabación y vamos a estar resolviendo las dudas pertinentes. Válgase decir que este es uno de los puntos bases para entender más adelante la parte macroeconómica, que es lo que definitivamente afecta a todos los empresarios, porque tiene que ver con producción, con empleo, tipo de cambio, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de esa es la importancia que tiene ese trabajo, y además que conforme el curso vaya desarrollando y vayamos nosotros abriendo cada una de las sesiones, vamos a ir dejando 3 trabajos diferentes en los cuales ustedes tienen que participar. Entonces, una vez dado las referencias principales
de la sesión, yo quiero que ustedes a lo interior me definan o me digan más bien, cuando hablo de economía, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Entonces tienen 30 segundos para pensar en qué es lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de economía. Ok. Ya después de, no sé, 300, 400 cursos de economía que se han venido dando desde el año 2007 que ingresé a la UNED, uno pregunta a la gente por la palabra economía y la gente le dice que es dinero, la gente le dice que es préstamos, la gente le dice que es mercado, la gente le dice que es tendencias, la gente le dice que es ahorro, la gente le dice que es negocio y un montón de etcéteras. Y efectivamente, eso no es la economía, pero tiene que ver con la economía. Porque son instrumentos que permiten trabajar la economía. Y para trabajar y entender la economía hay que leer. Porque si usted no lee, no entiende la cosa económica. Entonces, cuando hablamos de economía, esta es la parte difícil de ver la economía. Porque también le puedo hacer una pregunta a ustedes. Si la economía es una ciencia económica o si la economía es una ciencia social. Y si yo a ustedes pongo a votar, uno me van a decir que es económica y otro social, pero la economía no es una ciencia económica, la economía es una rama de las ciencias sociales. Por lo tanto, la economía es una ciencia social. ¿Por qué la economía es una ciencia social? Porque trata de resolver el problema de la gente. O la sociedad. ¿Y cuál es el problema de la gente? Que los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Entonces, ¿cómo vemos eso? Muy sencillo. Cuando nos llega el salario, nosotros decimos, bueno, quisiéramos comprarnos ropa, quisiéramos comprarnos un carro, quisiéramos irnos a viajar, quisiéramos irnos a tomar unas cervezas, quisiéramos irnos de paseo, quisiéramos comprar unas tenis nuevas, pero viene el principio de realidad. ¿Por qué? Porque antes de pensar en todo eso, tengo que pensar primero qué voy a comer, si voy a pagar pasajes, si tengo que pagar estudio, si tengo que aportar a la casa, si tengo que aportar alquiler. Entonces, en este caso, por eso se dice que los recursos son pocos y las necesidades muchas. Entonces, por eso que dice que la economía es una ciencia social, porque resuelve el problema de la gente. ¿Cuál es el asunto? Que cuando hablamos del problema económico, que en sí es lo que trabaja la economía, el problema económico es que
los recursos son muchos y las necesidades, que los recursos son pocos y las necesidades son muchas. Pero resulta que el problema económico se divide en un problema de producción, en un problema de distribución y un problema de consumo. Entonces, por ejemplo, resulta que hay países, por ejemplo, como Costa de Marfil, que es el país principal productor de diamantes en el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente vive 60 años. Entonces no quiere decir que porque Costa de Marfil tenga ese producto, la gente va a vivir mejor. Entonces cuando hablamos del problema de producción es que no importa que el país tenga muchos recursos, sino llega a la población. Después tenemos un problema de distribución. ¿Qué es un problema de distribución? Por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua es un país que tiene el 66% del territorio de Centroamérica, tiene una gran cantidad de mano de obra, tiene una gran cantidad de tierra, tiene unas muy buenas playas, pero ¿qué es lo que pasa? Que en Nicaragua se vive con un promedio de $1,200 al año. Mientras en Costa Rica vivimos con casi $10,000 al año. Entonces puede ser países que tengan mucha producción, pero que la parte de distribución no esté entre la gente, sino que quede en pocas manos. Y vamos con mucho más razón al problema de consumo, porque si un país tiene un problema de producción importante, si un país tiene un problema de distribución importante, entonces no llega el consumo a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se dice que la economía es una ciencia social, porque tiene que tratar de resolver esos tres problemas en su conjunto. De lo contrario, entonces se haría un país muy pobre a pesar de que tenga demasiados recursos. Eso ustedes lo pueden ver en la página 49 de la guía, para que ustedes puedan verificar el concepto de problema económico, los recursos pocos, las necesidades muchas, y eso sería un problema de producción, un problema de distribución y un problema de consumo. Por ejemplo, y eso lo mismo es decir que, por ejemplo, un país como Japón tiene un PIB per cápita de $65,000. Quiere decir que es un país muy bonito, se llama Luxemburgo, tiene un PIB per cápita de $120,000. Costa Rica, que es otro país mucho más bonito, tiene un PIB per cápita de cerca de $10,000. Resulta que hay un país como Haití, tiene un PIB per cápita de $795 anuales. Y tenemos Nicaragua, que anda un PIB per cápita promedio, ¿verdad?, de $1,700. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que alfabetismo, gente que sabe leer y escribir, en Japón es un 100%, en Luxemburgo es un 100%, en Costa Rica andamos cerca del 98%, en Haití se anda en el 70%, en Nicaragua se anda en el 70% de gente que sabe leer y escribir.
Resulta que cuando nosotros hablamos de esperanza de vida al nacer, resulta que en Japón andan en 80 años, en Luxemburgo andan en 81 años, en Costa Rica andan cerca de 80 años, en Haití anda cerca de los 68 años y en Nicaragua anda en 72 años. Y hay un país que pasa sumido en guerra que se llama Afganistán, que la gente vive 49 años. Entonces aquí donde vemos que el problema económico, que hay países que tienen mucho y la gente vive bien, pero hay países que tienen relativamente poco, pero también vive bien, pero hay países que tienen poco y la gente vive muy poco. Entonces ahí donde nosotros vemos definitivamente lo que es el problema económico. Ahora sí, ¿quién gestiona el problema económico? El problema económico lo gestiona el sistema económico. ¿Y qué es el sistema económico? El sistema económico es el conjunto de instituciones, mecanismos y procedimientos por los cuales los agentes de la economía, de una manera creativa, usan los factores de producción para darle respuesta a la gente. Entonces, al fin y al cabo, cuando hablamos de un sistema económico, estamos hablando de las instituciones. Y si hablamos de las instituciones, estaríamos hablando del gobierno. ¿Y quiénes somos el gobierno? Soy yo y son todos ustedes que formamos parte de un Estado. Entonces, al fin y al cabo, el resolver la ciencia social como de la economía es un problema de todos los habitantes del país. Ahora sí, ¿qué es lo que tiene el sistema económico para poder darle respuesta al problema económico? Lo que tiene se llama los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Los factores de producción son tierra, trabajo y capital. Y algunos autores ponen la tecnología o el internet. Pero para fines de nosotros nada más vamos a hablar de tierra, trabajo y capital. La tierra tiene que ver con todo lo que llama los recursos naturales. Agua, cielo, tierra, aire, arena, montaña. Trabajo, todas las habilidades mentales y manuales. Y capital, toda la maquinaria y tecnología para hacer funcionar la tierra y el capital. ¿Ok? Y una vez que nosotros conocemos que la economía es parte de las ciencias sociales, que la economía lo que trata de resolver es el problema económico, que el problema económico tiene otros problemas, que el problema de producción, distribución y consumo, y el encargado de hacer funcionar el problema económico es el sistema económico, que es el conjunto de instituciones, mecanismos y procedimientos que de una manera alternativa se tiene que dar respuesta a los problemas de la gente, que son las instituciones y el gobierno, y por lo tanto somos nosotros, y que para eso lo que tienen son los factores de producción, que son tierra, trabajo y capital. Tenemos que definir los tipos de mercado que están en el sistema económico.
que los tipos de mercado son el monopolio, el oligopolio la competencia monopolística, el monopsonio y los mercados competitivos y de competencia perfecta. Que en este concepto ustedes, los estudiantes, tienen que hacer un trabajo de campo para que me pongan atención. Monopolios cuando un ente del Estado mantiene el control sobre un sector de la economía. Tenemos monopolios naturales y tenemos monopolios legales. Un monopolio natural en Costa Rica puede ser el AIA, pero un monopolio legal puede ser RITEVE. ¿Por qué RITEVE? Porque el mismo Estado impone barreras de entrada de otras empresas para que solo él pueda prestar el negocio. Cuando hablamos del oligopolio, son grandes empresas que compiten entre ellas, pero que no les interesa el precio. Por ejemplo, McDonald's y Burger King. ¿A quién le interesa el precio? A nadie. A uno le gusta cómo saben las papas de McDonald's y a otro le gusta cómo le sabe la torta de Burger King. O por ejemplo la Coca y la Pepsi. A la gente no le importa ni el sabor de la Coca, ni le importa, no le importa el precio de la Coca, sino lo que le importa es esa característica dada que tiene el producto. Y cuando hablamos de competencia monopolística, es cuando varios agentes de la economía se ponen de acuerdo para ejercer el control sobre un mercado. Por ejemplo, supongamos que este es el banco A, el banco B, el banco C y el banco D. Resulta que ese es el servicio de seguridad. Entonces resulta que sacan una licitación y dicen, bueno, es que tal fecha se da una licitación, y cuando usted se da cuenta, la empresa de seguridad pasó a A, la de A pasó a D, la de B, la de D pasó a C y la de A pasó a D. Resulta que se pusieron de acuerdo. Esto es lo que se llama un cartel, y eso está estipulado en una cuestión que se llama teoría de juegos. Que eso simplemente que se hace toda una planeación para que diferentes empresas del mercado se ponen de acuerdo y siguen manteniendo el control de ese servicio. Cuando hablamos de monopsonio, es cuando una sola empresa ejerce el control de un mercado sobre un producto dado, y que la gran empresa impone las características para que se mantenga el control del mercado. Por ejemplo, hay unos supermercados X, ¿verdad? Que usted llega a donde están las manzanas y usted hace una bolsa y dice una marca ahí, Fruti no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa empresa, Fruti no sé qué, Horti no sé qué,
resulta que le dice al productor de manzana que ocupa una manzana roja de tanto espesor, de tanto peso, con tal sabor, y que le paga tanto. Por lo tanto, el pequeño empresario en ese caso no podría poner el precio del mercado, sino que el precio del mercado lo pone la gran empresa, por lo que llaman monopsomio, porque sobre ese producto dado mantiene el control. Y cuando hablamos del mercado competitivo y de competencia perfecta, es aquel mercado que tiene ciertas características ya establecidas, como son: es un producto similar, tiene el mismo precio, hay entrada y salida de empresas y hay suficiente información en el mercado. Estas son las características que tiene el concepto de mercado competitivo y de competencia perfecta. Y ese concepto para el trabajo que ustedes van a hacer es importante. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de la cerveza. No es que tomen mucha cerveza, sino es el ejemplo de cerveza, nada más. Yo les digo a ustedes, vayan a 6 licoreras y averigüen el precio de la cerveza. Y ustedes se van ahí con un checklist y ven el precio de la cerveza. Y es posible que uno oscile entre 15 y 10 colones cada cerveza, que no es tanto, ¿verdad? Obviamente tenemos que especificar si es lata, si es vidrio, si es en bolsa, que en algunos países venden cerveza en bolsa, el mismo tamaño, el mismo color, la misma marca, y ustedes me van a decir si es parecido o no es parecido. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si en un mercado competitivo al supermercado X sube el precio de la cerveza? Automáticamente, ¿qué pasa con la venta de la cerveza en esa empresa? Esa pregunta se la dejo a ustedes, esa respuesta, perdón. Entonces acá tenemos ya tanto qué es el concepto de economía, qué es el problema económico, qué es lo que contiene el problema económico, cuáles son los tipos de mercado. Y una vez que tenemos eso bien claro, entramos a entender cómo funciona la economía. La economía funciona con 3 agentes. En la página número 52 ustedes pueden revisar que la economía funciona con las personas, con las empresas y el gobierno. ¿Ok? En un enfoque sistémico, por ejemplo, de insumo, proceso, producto. Entonces, por ejemplo, el trabajador presta trabajo a la empresa le paga a usted por su trabajo, usted con